Muy buenos días, qué felicidad volvernos a encontrar aquí en este lugar, a través de este medio. Hoy pues estamos muy felices, muy contentos, somos muy privilegiados porque tenemos un día más de vida, estamos llenos del gozo del Espíritu Santo y qué felicidad, ¿verdad?, volvernos a encontrar. Hoy les quiero compartir en el libro de los Salmos y vamos a ir al libro 100 y vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el 5. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí lo que nos quiere decir el salmista es que cantemos con alegría al Señor, servirle con alegría, vengamos con regocijo ante su presencia, reconozcamos que Jesús es Dios, que somos su creación, que somos de su posesión, que somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Acerquémonos confiadamente ante Él, alabémosle, bendiciendo su santo nombre, y para Él sea la gloria y la honra. Amén. Aquí lo que nos quiere decir el salmista es que le cantemos con alegría y con gozo, lo que vamos a hacer ahorita cuando estemos alabando y adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir a Dios que sea Él el que tome el control de este servicio. Gracias, amado Padre Santo, en estos momentos, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que nos guíe y que tomes tú el control de este servicio, que nosotros abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón, nuestros oídos, para que tú nos hables, Señor, y que nosotros podamos poner en práctica todo lo que vamos a aprender en este momento, Señor, que estemos con regocijo, con esa adoración, que exaltemos el corazón de Dios en todo momento y que seamos, Señor, lo que Él quiere que nosotros seamos, que coloquemos buena actitud, Señor, en este momento. Gracias, amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, pues nos vamos a gozar de la alabanza y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios, que es el Creador del cielo y de la tierra.
presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Dile al Señor que eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Inclínate a Él, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, mi Dios. Tú que estás sentado en el trono, tú que gobiernas sobre toda la creación, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, mi Dios. Hoy levantamos nuestras manos delante de ti, dándote las gracias, porque tú que eres Rey de todas las cosas, tú gobiernas nuestra vida, Señor, y tú nos provees de todo lo que nos hace falta. Quiero conocerte cada día más a ti. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Ay, que estás sentado en el trono, para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ay, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, recibe la gloria, Dios. El poder es tuyo, el dominio es tuyo, Señor.
La autoridad es toda tuya. Nosotros hoy nos sometemos a tu voluntad, a tu autoridad, Señor. Que seas tú el dueño de nuestra vida. Que seas tú, Señor, quien nos gobierne. Que puedas ejercer esa soberanía, Señor, sobre nosotros. Hoy reconocemos que no somos nada, que te necesitamos a ti y nosotros. Por eso te adoramos a ti, te honramos solo a ti, Señor. Alaba la gloria de Dios, Él está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? En el trono. Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado En el trono. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. A Él sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, A Él sea siempre la gloria. honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Dile, tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Dile, tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y que está sentado en el trono, En el trono. y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dale un aplauso a Él, al que merece la gloria, la honra, la alabanza. A Él es a quien tiene que ir dirigida nuestra alabanza todos los días. En las buenas y en las malas alabamos a Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Bueno. Ya usted se la sabe. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Levanten la mano los que son justificados por la sangre de Cristo. Ah, bueno, entonces basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Por eso es que, oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Allí con
lágrimas, no importa, alábale. Llorando, alábale. Si estás sufriendo, alaba. En medio del sufrimiento, alaba a No me Dios. importa, alaba. Porque Él es quien te va a sacar en victoria. Escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Porque cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. De pronto Dios hace eso hoy mismo, porque cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Hay que gozarse en la presencia de Él. Alabarle mientras estamos bien y cuando las cosas van mal. Oh, alaba. Simplemente Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. en el sufrimiento. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza lo escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba Nos gozamos cuando alabamos al Señor, pero déjamela ahí. Pero a veces nosotros cantamos y nos movemos y cantamos, pero posiblemente no estamos concentrados en lo que estamos diciendo. Y estamos cantando de que Dios va al frente de nosotros abriendo el camino. La Biblia dice que Él va delante de ti como poderoso gigante. Hay que creerlo entonces, hay que creerlo. Entonces yo debo estar consciente de que Dios va al frente realmente. Él es quien nos está abriendo el camino. Pero nosotros debemos encomendarle ese camino a Dios. Él no nos va a guiar si nosotros no nos dejamos guiar. Entonces, encomienda a Jehová tu camino, dice la Biblia, y Él enderezará tus veredas. Entonces, para que Él vaya al frente, limpiando ese camino, nosotros debemos también dejárselo en las manos de Él. Señor, yo quiero seguir ese camino que tú me muestras a mí. ¿Sí o no? Entonces, allí es donde se cumple que Él pelea la batalla por nosotros. Entonces, Él abre las puertas que nadie puede cerrar. Él cierra las puertas que más nadie puede abrir. Eso habla de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios. Y nosotros podemos ser partícipes de ese gobierno de Dios en la tierra.
pero debemos encomendarle nuestra vida a Dios para que Él actúe y Él haga. Entonces no es solamente en las buenas, sino que también en las malas hay que alabar a Dios. Si estamos llorando, si estamos sufriendo, si tenemos algún problema, algún conflicto, estamos en la enfermedad, no importa en qué condición nos encontramos, nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Si Él es el dueño de nuestra vida, en la crisis, igual hay que adorar a Dios. En la abundancia, por supuesto que sí. Pero entonces a veces nos cuesta levantar manos delante de Dios cuando las cosas no nos están saliendo muy bien. Pero allí es donde Dios te prueba si nosotros realmente vamos a alabar al Señor por interés o porque nuestro corazón es un corazón adorador. El que adora en espíritu y verdad, no importa en qué condición se encuentra, no importa cuáles son las circunstancias que le rodean. Entonces, oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Ahora sí. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Mi Dios trabaja para no se confía. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios con gozo. Alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Ya nos hemos gozado de la alabanza, hemos levantado nuestras manos, nos hemos colocado de pie, ahora vamos a seguir de pie y vamos a compartir la palabra de la ofrenda. Pues les voy a compartir en el mismo libro de los Salmos, capítulo 100, pero el versículo 5 y 6. 4 y 5, perdón. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí lo que nos quiere decir el salmista es que nosotros debemos de venir con ese gozo en nuestro corazón, siempre con esa buena actitud para darle a Dios lo que es de Él. Él no nos está pidiendo todo, nos está pidiendo una mínima parte de todo lo que Él nos da. Y en este momento, pues, si nos damos de cuenta, Él nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado una casa donde vivir, nos ha dado un sustento. Hemos estado bien porque Él siempre nos ha tenido bajo los brazos de Él. Él nunca nos ha dejado a un lado. Nosotros siempre dependemos de Él. Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos unos administradores en este momento, en este mundo. Y vamos a colocar lo que le hemos separado a Dios desde día antes, y creo que es lo mejor. Le hemos separado la mejor ofrenda, la mejor siembra, el mejor diezmo, y vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Entonces vamos a colocar en la mano derecha nuestra ofrenda y la vamos a levantar a Dios y le vamos a dar gracias. Gracias, amado Padre Santo, por este día, porque estamos aquí, Señor, en este lugar, y te damos gracias, Señor Dios, por todo lo que tú nos has dado. Y hoy, Señor, te pido que bendiga la mano de cada una de las personas que está ofrendando, que está sembrando, que está diezmando en este momento. Bendice sus hogares, bendice la vida de cada una de las personas que está allí en estos lugares, Señor.
Que tú, Señor, les provea su trabajo, que tú, Señor, les ayude, Señor, en sus finanzas, que todo lo que reciban, Señor Dios, sea bendecido por tu mano. Que tú, Señor, siempre estés con nosotros en nuestro entrar, en nuestro salir. Gracias, amado Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenos días, qué alegría poder estar aquí compartiendo con todos, la familia, la Misión Internacional La Vara de Dios y con todos aquellos invitados que nos ven. Qué alegría que ya nos pudimos gozar en medio de la alabanza, hemos podido también alabar al Señor a través de la ofrenda y ahora podemos seguir alimentándonos, ahora el Señor nos va a alimentar a nosotros a través de su palabra. Entonces, oremos al Señor y pongamos en manos de Él este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este precioso día y por esta oportunidad que tú nos das de gozarnos un día más, Señor, bajo la cobertura tuya, bajo tu protección, bajo tu guía, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que este alimento que tú has traído para cada uno hoy, Señor, sea de bendición, que podamos entender tus planes, tus propósitos y todos los proyectos que tienes para con cada una de las vidas que han recibido, que recibirán este mensaje en esta mañana. Te damos gracias, Señor, que seas tú llenando nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo el que entre en lo profundo de cada una de nosotros, Señor, que podamos entender este mensaje, grabarlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos estado todo este tiempo hablando de la familia, de cómo desarrollamos nuestras relaciones con nuestra familia, de cómo podemos nosotros estar más cerca de ellos y poder tal vez conocerlos más, porque con nuestros afanes y nuestras carreras no habíamos podido compartir con nuestra propia familia. Es muy bonito este tiempo también por eso. Además de las dificultades que hemos tenido, debemos darle gracias a Dios porque es una bella oportunidad que Él nos ha dado a través de estar tanto tiempo dentro de nuestras casas. Bueno, y seguimos hablando de la familia y hoy tenemos un tema que se llama las tensiones dentro de nuestra familia. Dentro de la familia siempre compartimos, hay cosas bonitas, momentos agradables, pero también hay momentos de dificultad. Pero hoy tenemos para este tema un texto, vamos a leer en la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, versículos 14 al 16, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, esta es una palabra que nos lleva a nosotros a reflexionar en muchas cosas. Aquí nos está hablando de un yugo, pero entendamos qué es ese yugo. El yugo, lo que significa es una tabla a la cual se amarran dos bueyes o dos animales. Dice en el diccionario que se amarran dos animales a cada uno de sus extremos para que ellos hagan una tarea. Pero estos animales deben ser de la misma especie, de la misma edad más o menos, del mismo peso y del mismo tamaño, para que sean un yugo, para que ellos sean una yunta. ¿Qué es una yunta? Animales que son muy iguales. No se puede para esta yunta tomar animales de diferente especie ni de diferente tamaño, porque entonces no se podría hacer el trabajo. Este trabajo se hace para labrar la tierra. Entonces, esto Pablo lo dijo allí porque el Señor había hablado en Deuteronomio 22:10. Dice que no unan en yugo un buey y un burro,
Entonces el Señor desde allá, Él le había enseñado al pueblo que de qué manera debían arar la tierra. Porque si nos ponemos a mirar la diferencia de la naturaleza de un buey y un burro, es completamente distinto. El burro es mucho más pequeño, es muy nervioso y no tiene tanta fuerza como un buey, que es un animal mucho más grande y más fuerte. Entonces el Señor desde allá nos está diciendo cómo debemos hacer las cosas. Entonces Pablo toma esta palabra para decirnos a nosotros que no lo hagamos de esa manera cuando nos vamos a unir a otra persona. Pero aquí él está hablando específicamente cuando se hacen esas, digamos, asociaciones. ¿Cuándo hace uno una asociación? Primero en el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando se van a casar dos personas, que no sea un yugo desigual, que las personas no sean diferentes. Cuando se va a hacer una sociedad para una empresa, las personas tampoco deben ser diferentes, deben buscarse iguales. Cuando se va a buscar, por ejemplo, una sociedad para hacer una labor, por ejemplo, cuando hay un empleo, un trabajador, mirar también cómo es su jefe, porque hay muchas personas que se quedan en un trabajo por un salario, aunque tengan que hacer cosas con las que no están de acuerdo. El Señor nos está diciendo en esta palabra que eso no debe serse así. Siempre hay que buscar, porque ahí dice que ¿qué comunión tiene Jesús con Belial? Belial es un nombre antiguo, que creo que como que esta es la única vez que aparece aquí en el Nuevo Testamento. Es el nombre que se le daba a Satanás. Entonces, ¿qué comunión puede tener el Señor Jesucristo con Satanás? Pues ninguna. Entonces, de esa manera es que nos está enseñando aquí la palabra que no debemos hacer esas asociaciones con personas que son de diferente naturaleza. Pero cuando nosotros hablamos de familias, vamos a hablar y estamos hablando de la convivencia dentro de la familia, o sea que son familias que están establecidas, pero que dentro del grupo familiar hay personas que no son cristianas, que no son creyentes, que no conocen la palabra, que no han recibido a Dios, que no estudian la palabra, que viven de manera diferente, pero hay otras personas que sí ya recibimos al Señor. Entonces, ¿qué hacer en medio de esta situación, de esta circunstancia de personas tan diferentes? ¿Cómo vamos a vivir en comunión? ¿Cómo vamos a expresar ese amor? ¿Cómo vamos a expresar esa convivencia con estas personas? Según la palabra, debemos apartarnos de ellos, debemos dejarlos a un lado, debemos rechazarlos. Ciertamente no, son nuestra misma familia. Entonces, veamos en la palabra por qué nos están diciendo que no hagamos yugo con los incrédulos, o cómo voy a tomar yo esta palabra, esta enseñanza para vivirla dentro de mi familia. Es un poco contradictorio, ¿no? Apareciera que es contradictorio esto, porque si dice no tenga yugo con estas personas incrédulas, entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué problema voy a tener aquí con mi familia? ¿Cómo voy a desarrollar esta comunión con mi familia? Entonces, primero vamos a tratar de entender por qué esas personas son diferentes. Nos dice en Efesios capítulo 4, está esto, y es bueno que ustedes lo apunten y que luego en sus casas lean toda la cita y estudien toda la cita. Aquí por el tiempo pues solamente voy a leer algunos versículos, y en este momento está Efesios 4 del 17 al 32. Yo voy a leer versículos 17 y 18. Dice: esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces
veamos que estas personas respecto del conocimiento de Dios no lo tienen. Entonces, por esto es que ellas son diferentes. Nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros conocemos del Señor Jesucristo y nosotros queremos hacer como el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Ellos no lo saben. Entonces, empecemos por ahí, porque ellos no saben discernir las cosas espirituales. Nos enseña la palabra en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la persona que no conoce de Dios, que no conoce la palabra, pues no va a entender muchas cosas que nosotros que conocemos hacemos o decimos, o cosas que no decimos o que no practicamos. Para ellos es muy difícil entender eso. Entonces, como yo sí lo sé, como yo sí conozco esta verdad, entonces yo debo hacer conciencia de que para estas personas yo no las puedo tratar como si conocieran, como si ellos estuvieran entendiendo que lo que están haciendo está mal. Ellos no lo saben. Por ejemplo, si a mí me invitan a tomarme unos tragos, un hermano me dice: venga, siéntese acá y tómese conmigo unos tragos, y yo le digo: no, gracias, yo no tomo trago. Él va a decir: ¿y esta mujer qué le pasa? Está como loca, ¿qué tiene que ver tomarse unos tragos? Y yo le digo: no, yo no lo voy a rechazar, yo no le voy a decir: ¿usted qué le pasa? ¿Usted es que está loco? No tome trago. No, de esa manera él no va a poder entenderme. Yo tengo que decirle a él: muchas gracias, yo no tomo trago, porque el trago me hace perder la conciencia, el trago me hace perder, me daña mi salud, y además no me gusta porque se gasta la plata de una manera inoficiosa. Entonces, es con cariño y con amor saberles decir a ellos estas cosas, porque ellos no lo van a entender. Dice la palabra, nos enseña ahí que ellos no pueden discernir estas cosas, no pueden entender estas cosas, porque para ellos eso que yo estoy haciendo es locura. Dice ahí clarito la palabra: para los que son naturales, las cosas de Dios son locura. Entonces, si nos vamos, en este momento yo me acuerdo de la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo va a buscarlo y va a decirle al Señor que le ayude a entender lo que él hace y cómo hace, porque ciertamente dice ahí en la cita, ciertamente sabemos que tú vienes de parte del Padre, porque solamente de parte de Dios se podrán hacer las cosas que tú haces. Pero él lo hace a la escondida porque sabe que los demás dirigentes de la iglesia pues no se enteren. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, dice: para que una persona pueda entender las cosas de mi Padre es necesario volver a nacer. Y él le dice: ¿cómo es eso? ¿Acaso puede un hombre ya viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor Jesucristo le dice: ciertamente no es así. Él está refiriéndose a su parte espiritual. Para yo poder entender las cosas de Dios, debo morir y volver a nacer de manera espiritual. A eso se refiere. Entonces, teniendo claro esto, sabemos nosotros que los familiares míos que están a mi alrededor, que no han recibido al Señor Jesucristo, no van a entender de qué les pueda yo hablar cuando yo les hablo de la ley de Dios, de cómo yo debo obedecerle a Dios, de las cosas que yo hago por amor a Dios y de las cosas que yo no hago por respeto a Dios, de las cosas que Dios a través de su palabra me dice que yo haga porque es para honrarlo y alabarlo a Él, de las cosas que el Señor me prohíbe a través de su palabra que yo no debo hacer, cómo debo hablar, qué no debo comer. ¿Por qué? Porque eso me perjudican a mí directamente. Entonces, sabiendo eso, entonces ya miremos por qué el Señor dice que no nos unamos con ellos y en qué consiste esto y cómo podemos nosotros tratar de evitar esos roces, tratar de evitar esos conflictos, tratar de evitar todas esas
esas tensiones que mantienen dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, empezando porque somos diferentes, de naturaleza espiritual diferente. Eso ya trae una tensión dentro del hogar. Entonces, veamos acá, como primer punto vamos a ver porque son irracionales. Ellos son irracionales. Dice en el versículo 14 en el versículo 17, dice, por lo cual, ahí en la cita que leímos en un comienzo, en 2 de Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ellos no entienden que cuando Dios nos habla a nosotros de no hacer ciertas cosas, es porque esa es la justicia de Dios. Ellos no pueden razonar, ellos no pueden entender eso por la naturaleza que tienen diferente. Ahí en la cita, en el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, Él le dice está en Juan, en el capítulo 3, el versículo 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, debemos nosotros tener siempre conciencia de esa diferencia, de esa diferente naturaleza. Ellos no lo van a razonar, ellos no van a entender que esta es una justicia de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno de su casa le habló de mala manera, lo gritó o hasta le dijo una vulgaridad, entonces la naturaleza del ser humano, ¿cuál sería? Enfrentarse. Pues si él me dijo una, pues yo le digo 3. Si él me dijo una pequeña, pues yo le voy a decir una más grande. A ver aquí cuál es el problema, solucionemos esto. No, la justicia de Dios nos enseña que nosotros debemos es callarnos en ese momento de conflicto, en ese momento de problema. Dice la palabra de Dios que la palabra suave ablanda la ira, mas la áspera hace subir el furor. Entonces, como yo sé que esta persona no me va a entender que yo he hecho las cosas de manera diferente, entonces yo mejor me callo. No es cuestión de quién gana, ni quién habla más duro, ni quién grita más, no, al contrario. Así como nos enseñaba la hermana Betty, dice que el amor no se enoja, que el amor no es altivo, que el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. Entonces yo preferiblemente me callo y espero otro tiempo para yo poder hacer y hablar de la situación que habíamos estado teniendo. Pero ahí es donde va el asunto, no hacer yugo. ¿Cómo así que no hacer yugo? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque el hecho de que yo le demuestre amor a esa persona no quiere decir que yo acepte las cosas malas o las cosas equivocadas o el pecado en que está la otra persona. Entonces, yo debo esperar y buscar un momento apropiado, buscar unas palabras apropiadas, meterme primero por allí en mi lugar secreto y orar por esta situación delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, dame las palabras correctas, Señor, dame el tiempo correcto para que se ablande el corazón de mi esposo, de mi hijo, de mi hermano, de mi padre, porque estas situaciones se presentan dentro de la familia y entonces hay que solucionarlas y hay que hacerle entender a la otra persona que lo que está haciendo realmente es malo. Yo no lo puedo aceptar. Por ejemplo, si mi esposo me dice que venga, nos sentamos acá y venga, nos emborrachamos y venga, pasamos un rato agradable, porque de esa manera yo le demuestro mi amor, yo le voy a decir: no, señor, con el trago no. De pronto me va a ofrecer hacer otras cosas que yo sé que están incorrectas y yo le voy a decir no, con amor, pero con autoridad, ¿sí? Con autoridad le voy diciendo: no, eso es incorrecto, no voy a buscar conflicto, no voy a hacer que se agrave la situación en que comenzó el problema. Entonces, buscar el momento. Entonces, como segunda cosa vemos ahí en esa cita, dice, sigue diciendo: porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay, en otra versión encontramos, dice que no hay concordia. Y si vamos a buscar el significado de esa palabra, también quiere decir, es como sinfonía.
Sinfonía son acordes musicales que tienen un ritmo. Entonces no hay sinfonía, o sea, el uno está pensando en blanco, el otro está pensando en negro, el uno está pensando en sal, el otro está pensando en azúcar. Entonces viven de esa manera, pero yo debo buscar que haya un equilibrio dentro de la relación y buscar ese momento para hablar. Entonces no excusarnos tampoco en el es que yo lo quiero mucho, entonces como yo lo quiero mucho, yo me aguanto la grosería, como yo lo quiero mucho, entonces yo me aguanto la humillación, entonces como yo lo quiero mucho, entonces yo me aguanto el menosprecio. Pero como yo soy cristiana y el Señor me enseña en su palabra que cuando a mí me dan por una mejilla, entonces tengo que poner la otra. Entonces no es eso, se trata más bien de poder llegar a un acuerdo con la persona, haciéndole entender a la persona que está equivocada. Pero eso, para quitar esas tensiones, yo debo tener siempre el amor de Dios en el corazón. Cuando no está el amor de Dios en mi corazón, yo no lo voy a poder hacer. Ahí es cuando se presentan y se agravan los conflictos. Entonces tengo que siempre primero ir en oración y decirle al Espíritu Santo que esté Él en medio de nosotros, en medio de nuestra comunicación, en medio de nuestra socialización, para que se puedan solucionar estos problemas. Porque se presentan casos en el que, por ejemplo, hay un hijo que está consumiendo vicio. Él vive en mi casa, pero yo no puedo permitir, por más que lo ame, que él vaya a venir a consumir vicio en mi casa. Esa es mi casa. Yo tengo que hacer que se respete mi casa, pero yo no lo voy a agarrar a los golpes y a las patadas y a los bofetones. No, yo lo siento y le digo, mi casa se respeta. Aquí en mi casa no se hace eso. Preferiblemente, ¿sabe qué? Se va de mi casa y se va de mi casa. Y eso no quiere decir que yo no lo ame. Yo lo amo mucho, pero debo sentar un precedente de que lo que él está haciendo es malo, es incorrecto, daña su vida, daña su cuerpo, daña a la familia, nos daña a todos. Entonces, si la persona insiste en seguir haciendo lo mismo, entonces preferiblemente se va de mi casa. Y eso no quiere decir que ahí no hay amor. Entonces, por ejemplo, hay situaciones en las que se presentan muchas situaciones difíciles. Las personas que no conocen, digamos, de la palabra, hacen cosas incorrectas, y yo estoy viendo, por ejemplo, digamos, una mamá que le llega a su hija embarazada y le dice: mamá, el papá de este hijo es un hombre que está casado, tiene su esposa, pero él me dice que él me ama, que él va a abandonar a su esposa y se va a venir a vivir conmigo. Eso es una situación bien complicada, en la que nosotros debemos poner en oración y pedirle a Dios que nos dirija en esta situación. Pero ¿qué le digo yo a mi hija? Bueno, ya está embarazada, yo no la voy a botar para la calle. Venga acá, yo la apoyo y yo la ayudo. Pero usted no puede seguir esa relación con ese hombre porque ese hombre es ajeno. No, mamá, porque es que él dice que él me ama y que él va a abandonar ese hogar y que él se va a venir. No, porque tú estás dañando una familia, ya estás dañando un hogar. Ya tuvo el bebé, ya tiene el hijo, ya están en su casa y todo. Y entonces el hombre dijo: no, es que yo ya me separé, yo ya no voy a vivir, yo me voy a casar contigo. Y entonces viene la visita, viene y dice que no, a mí me da pena, hija, pero yo no puedo aceptar que ese hombre venga aquí a visitarla porque la situación de él es difícil. Ay, no, mamá, es que él ya se separó y se va a casar conmigo, pero es que yo no he visto que se casen. Ustedes no están casados, así que ustedes no están casados, ustedes no pueden tener esa relación. La hija insiste en seguir la relación. Yo a ese hombre yo no lo acepto en mi casa, por más que sea el papá de mi nieto. Yo no lo puedo recibir en mi casa porque yo estaría haciendo yugo. Ese sería el yugo que yo hago con ella. Me estoy volviendo y haciendo como ella. Me estoy volviendo también, estoy ayudando para que se dañe ese hogar. Yo también termino siendo haciéndole daño a esa familia. ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando lo malo que mi hija hace y la estoy apoyando en eso malo que ella hace. Entonces, si yo tengo mi familia y tengo mi hogar, ¿con qué autoridad yo le voy a decir de pronto a mi esposo: usted no se fije en otras mujeres, usted no vaya a ir por allá a adulterar? ¿Por qué? Porque yo me estoy volviendo adúltera como mi hija,
porque estoy apoyando el adulterio de mi hija. Entonces, no, usted insiste en seguir la relación con este hombre, pues entonces se va de mi casa. Aquí en mi casa no. Yo no puedo manejarle a usted su vida, usted ya es una mujer adulta, tiene responsabilidad con ese hijo, es un bebé, es un niño que usted lo tiene que formar, pero es su hijo. Entonces, váyase con él, pero no aquí en mi casa. No pueden convivir aquí en mi casa. Entonces, ¿parece que esto es duro? Sí, pero ese es el yugo que el Señor no quiere que nosotros hagamos dentro de nuestra familia. Entonces, hay que separar las cosas. Con mucho amor, sí, pero yo tengo una palabra clara, yo tengo un nuevo nacimiento y yo voy a la palabra y la palabra me dice qué es lo malo y qué es lo bueno. Que mi hija no lo quiere entender, bueno, no lo quiere entender, pero yo no se lo voy a aceptar porque sé que está malo para ella, para su hijo, para ese varón, para esa familia que está abandonando. Entonces, ese es el yugo, a ese se refiere la palabra cuando dice que no haga yugo con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos no saben discernir las cosas espirituales, pero yo sí sé, entonces yo tengo que poner. Y con el amor que Dios me da y de la manera como yo trato a mi familia, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi hermana, muchas veces a mi mamá. Entonces de esa manera yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la tarea que el Señor a mí me mandó. Dice que yo debo ir a ganarlos. Pero yo no lo voy a ganar a mi familia a punta de todos los días estarle recitando la palabra. No, yo los gano con mi actitud, con mi testimonio. Eso es lo más importante. No es repetir y leer la Biblia, no, es el testimonio, el estilo de vida que yo lleve delante de ellos para que ellos se puedan dar cuenta de que yo sí soy diferente. Es de la manera, porque ellos no van a discernir la palabra porque son de naturaleza diferente. Bueno, entonces como tercer punto yo tengo acá que dice la idolatría. En el versículo, volvamos ahí atrás a leer nuestra cita bíblica, dice en el versículo 15, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, dice, o parte del creyente con el incrédulo, y qué concordia hay entre el templo de Dios y los ídolos, la idolatría. Entonces, no debemos aceptar la idolatría en nuestra casa. Pero la idolatría no solamente se refiere a tener imágenes, sino que muchas veces nosotros hacemos en nuestro corazón ídolos en nuestra misma familia. Por ejemplo, los hijos. Por ejemplo, es que yo amo mucho a mi hijo y mi hijo viene y se emborracha con los amigos acá, pero pues yo no lo puedo decir que no lo haga, que se vaya para la calle porque es que como yo lo amo. No. El Señor me dice a mí que eso está mal, que eso es incorrecto. O mi hijo llegó a la casa con algo que es robado. Yo sé que lo robó. Yo sé que eso es robado. Yo no se lo puedo aceptar. Y yo amo a mi hijo, pero si es necesario llamo a la policía y le digo, están trayendo estas cosas acá que son robadas. Parece que fuera malo, parece que fuera una mamá que no ama a su hijo. No, como lo amo lo corrijo. Y como lo amo, le pongo un límite, un pare a la situación para que no sea más grave, para que no sea grande. De esa manera es que nos enseña la palabra que no debemos hacer ese yugo desigual. Eso es yugo. ¿Por qué? Porque los incrédulos no entienden las normas que Dios nos enseña a través de su palabra. Pero yo con mi estilo de vida es que le voy a enseñar a él y no aceptando lo malo que ellos hacen. Entonces, siempre estas situaciones se pueden presentar en nuestro hogar, en nuestra familia, y son situaciones bien complicadas, son situaciones difíciles, pero el Señor nos da el amor y nos da la capacidad, nos da el discernimiento de poderles hablar. El Señor nos da a nosotros las palabras suaves como hablarles, y que siempre esté en nosotros el amor de Dios. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él vino aquí, Él vino a la tierra y Él comió con ladrones. Pero Él no robó nunca nada. Él estuvo también compartiendo con prostitutas, pero Él nunca pecó. Él compartió con muchas personas que hacían lo incorrecto, porque Él vino a esos. Él en su palabra dice, es que yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos.
Esas personas que necesitaban esa salvación de parte del Señor Jesucristo, a ellos fue que el Señor vino. ¿Y cómo llegó a ellos? Pues con el amor. Y para demostrarles su amor, ¿qué hizo Él? Pues se acercó a ellos, les habló y les enseñó la palabra. ¿Cómo? Con su testimonio, porque Él no pecó, Él nunca hizo lo malo, pero sí estuvo con ellos. Entonces la palabra nos está diciendo acá que tenemos que aborrecerlos y rechazarlos. No, al contrario, tenemos que mostrar más amor a ellos, darles más amor a ellos. Son situaciones bien difíciles y a veces uno dice, Dios mío, esto que está pasando en mi casa, y ahora yo qué hago, yo mejor salgo corriendo, yo mejor dejo botado todo esto y me alejo de aquí porque es que yo soy santa, yo no puedo compartir con el pecado. No, al contrario, hay que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de enfrentar la situación y de poderles decir a ellos y poderles aclarar que ellos están haciendo cosas incorrectas, de que ellos están haciendo cosas que los llevan al mal, que los enferman, que no los dejan prosperar, que se van a quedar toda la vida ahí sin lograr sus sueños, sin lograr propósitos, que están desperdiciando una vida llena de talentos, que están desperdiciando una vida llena de sueños, de proyectos excelentes. Porque sé que Dios ha puesto en cada uno de nosotros grandes talentos, pero cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer, pues estamos desperdiciando una vida y un tiempo precioso. La palabra nos enseña a nosotros que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y sabemos nosotros que él destruye de esa manera roba las vidas, de esa manera roba los sueños, de esa manera destruye las familias, porque uno de los propósitos grandes del enemigo es destruir a las familias. Entonces, si yo tengo ese conocimiento de esta palabra de Dios, yo tengo que ir a ellos y ganarlos, conquistarlos. No es una tarea fácil, realmente, porque cuando uno ve un hijo que es grosero, un hijo que es desobediente, un hijo que no quiere salir adelante, pues uno se pone muy mal y uno busca la manera de ayudarlo. Y muchas veces hacemos ese ídolo del corazón. ¿Por qué? Porque por el amor nos excusamos y les permitimos, les alcahueteamos cosas incorrectas. Entonces es quitar eso. El único ídolo que debe estar en mi corazón es el Señor. Ese es mi único ídolo, el único que yo amo, y es buscar a Él y preguntarle: Señor, ¿y ahora yo qué hago? ¿Tú qué harías en esta situación? Entonces es no poner esos ídolos y respetar yo misma mi cuerpo. Nos enseña la palabra que nuestros cuerpos son ese templo del Espíritu Santo. Por eso dice acá que no acepte esos ídolos en el templo de Dios. Yo soy templo de Dios, yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces yo no voy a permitir esas cosas, yo no voy a meter a mi cuerpo cosas que me dañan, y no voy a aceptar prácticas que dañen mi santidad con el Señor. Así sea mi esposo. Yo amo mucho a mi esposo y mi esposo me llama y me dice: venga, mi amor, hoy te voy a demostrar cuánto te amo, traje este video, esta película es tremenda, venga, vemos esto, para que los dos estemos allí solitos bien amorosos. No, es un video que trae pornografía, y eso daña mi mente. Y eso nos va a dañar la relación. Entonces yo no lo acepto. ¿Se va a poner bravo un rato? Pues claro que se va a poner bravo, porque si él estaba acostumbrado a hacerlo, o si yo había aceptado anteriormente esto, pues él no va a entender por qué ahora yo no lo quiero hacer, ¿no? Sencillamente le digo: no lo acepto, no quiero. Lo hice alguna vez, lo acepté alguna vez porque ignorantemente pequé, pero hoy en día sé que a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que nosotros hagamos esas cosas. Yo misma tengo que vivir con mi cuerpo santo. No es no tener una relación, como nos enseñaba la pastora de Yanira la semana pasada. El domingo pasado ella nos enseñaba cuáles son esas prácticas y cómo debo yo honrar a mi esposo y poderle demostrar ese amor a mi esposo y tener esa relación santa dentro de mi hogar, pero dentro de las normas que Dios también nos enseña, que son no hacer esas cosas incorrectas. Entonces yo le digo a mi esposo: no porque yo estoy pecando y lo estoy llevando a usted al pecado. Pues al comienzo no es fácil, pero él va a entender. Él va a entender, porque él se va a dar cuenta que cuando tenemos una relación conforme a las normas de Dios, que Dios pueda estar en medio de la relación, que el Espíritu Santo pueda estar aplaudiendo esa relación, entonces él se va a dar cuenta que es más satisfactoria que
cuando hacíamos cosas incorrectas. Entonces yo debo mantener mi cuerpo en santidad. Y eso es no permitir los ídolos. Que entonces, para que mi esposo no me deje, entonces yo hago todo lo que él me diga. Que mi esposo vino y me humilló y me ultrajó, entonces yo me paro y lo grito. No. Yo le sigo permitiendo que lo haga. Pues no lo acepto. Entonces busco el tiempo correcto, el tiempo adecuado, y le voy a decir: no me gusta que me trate así, no quiero que me vuelva a tratar así. Yo lo quiero mucho, pero a mí me hace el favor y me respeta. Y con amor, con esas palabras de amor, con eso lo voy a estar ganando, porque entonces él se va a dar cuenta y dice: ay, esta mujer está como diferente, y la va a ver mejor, y la va a respetar más, y la va a amar más. Entonces, de esta manera es que el Señor nos enseña aquí en esta palabra, en este pasaje, que no hagamos ese yugo. Ese yugo es aceptar y hacernos como ellos que están cometiendo pecado. Entonces yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo que eso no lo debo hacer. Y tampoco voy a sacarlos a ellos y a echarlos fuera, porque es que como yo soy santa, entonces ya no hago las cosas que ellos hacen, entonces se van de mi lado, ya no les hablo. No, tampoco. Los vamos a ganar para que ellos también reciban al Señor Jesucristo, porque ese es el propósito del Señor, que ninguno se pierda. Y el Señor nos da a nosotros promesas, y si el Señor a alguna de ustedes le dio la promesa de que su familia iba a llegar, de que su familia iba a ser santa, pues su familia va a ser salva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mostrando el testimonio de que vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, pues es una gran bendición, es una verdadera bendición. Entonces ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ganarlos a ellos y vivir de manera que mi testimonio les agrade a ellos, de que mi testimonio ya ellos no piensen que es que yo estoy loca, sino que ellos digan: ve, esta señora ahora madruga más, habla, es más respetuosa, no volvió a decir vulgaridades, ya no toma trago, ya no acepta estas cosas, pero está chévere la señora, ve, hasta está más animada, hasta se volvió más agradable charlar con ella. Entonces el hijo va a comenzar a obedecerle, el esposo va a comenzar a tratarla mejor, y ellos van a comenzar, y ellos van a ir viendo por qué la vida con el Señor Jesucristo es buena. ¿Por qué? Porque nosotros quitamos todas esas tensiones que hay ahí cuando este yugo es desigual. Porque el Señor dice en su palabra que no lo hagamos por esa naturaleza tan diferente, y muchas veces los jóvenes insisten en tener una relación con una persona que es inconversa, y entonces: ay, no, es que él es tan lindo, es que ella me ama, es que yo lo amo, y entonces eso, como nos amamos, entonces eso después yo la convierto, después hago que él se convierta al cristianismo. Eso es mentira. Resulta que cuando viene, ellos se casan y van a tener serios problemas, y puede ser que sí lo conquiste y lo gane para Dios, pero antes de eso va a haber unas situaciones bien complicadas, bien difíciles, porque esa naturaleza diferente trae serios problemas a un hogar, a una familia. Entonces, ojo, a los jóvenes que no se han casado, que no han escogido a sus esposas, abran sus ojos, que se convierta primero, que ame bien al Señor, que realmente ame al Señor antes de que formen ese yugo. Y a los que ya se casaron, pues doblen rodilla, clámenle al Señor para que su esposo, su esposa se convierta al Señor, y mientras tanto dele testimonio de que un estilo de vida con Cristo es lo mejor que nosotros podemos tener. Amén. Entonces yo los invito a que lean ese pasaje de Efesios 4 del 17 al 32, ahí nos dice todo, ahí nos explica todo, cómo es la forma y el estilo de vida y la naturaleza de vida que tienen las personas que aún no han recibido a Cristo. Y cuando yo entiendo todo eso, eso me da mis herramientas de cómo poderlos tratar a ellos de una mejor manera. Amén. En Efesios, ahí en los últimos 3 versículos dice, del 29 al 31: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros debemos hacer. De esta manera es que el Señor nos invita, que nosotros tratemos a esas personas para que ya no haya dentro del hogar esas tensiones. Bueno, espero que hayan podido entender esta palabra, que haya sido de bendición para sus hogares y que puedan practicarla. Le damos al Señor honra, gloria y alabanza, que Él nos continúe bendiciendo durante toda esta semana, que podamos tener en el corazón esta palabra y que Él nos pueda bendecir, que el Señor bendiga cada uno de sus hogares, sus familias, sus casas, que bendiga a sus hijos, que bendiga su trabajo, que bendiga la economía de sus casas, que bendiga sus mesas, que haya abundancia de pan en cada hogar. En estos tiempos difíciles, que el Señor no falte en nuestras casas, que el Señor no falte en nuestros hogares, sino que tengamos siempre la cobertura de Él. Le doy gracias, los bendigo, que tengan una feliz y bendecida semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya nos hemos gozado de esta hermosa palabra que dijo nuestra hermana Consuelo sobre el tema de las tentaciones de la familia, y ella nos compartió un versículo muy bonito que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 16. Es muy bonito que coloquemos en práctica lo que hemos aprendido y que siempre después de que ella nos ha compartido esto, volver a leer la palabra y volver a leer nuestros apuntes para realmente ver qué es lo que Dios nos habló a través de ella. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado en este servicio y vamos a orar para despedir el culto. Gracias, amado Padre Santo, porque tú estuviste con nosotros en este servicio, porque tú, Señor, siempre nos vas a guiar en todo momento. Hoy te pido, Señor, que bendiga la vida de Consuelo, que fue la que nos dio la palabra, y también te pido, Señor, que bendiga la vida de nuestros pastores, bendice la vida de todas las personas de la congregación, la vara de Dios, de todas las personas que nos están escuchando a través de este medio. Hoy, Señor, te doy gracias por todo lo que vas a hacer en esta semana, en este día, y que tú, Señor, nos estés acompañando en todo momento. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.